Conocer detalles de la tarea de nuestros representantes a la hora de defender los derechos de los trabajadores es un poco el objetivo del que nos estamos planteando y que queremos llevar a cada uno de ustedes a sus casas en todo el territorio de la provincia y del país. Para conocer detalles de cómo fue la jornada de hoy, específicamente en defensa de los derechos vulnerados de los trabajadores en el ámbito de la salud provincial, invitamos a Rafaela Alcoba, que es la secretaria general del Sindicato de ATE Seccional Río Cuarto. Una jornada intensa, Rafaela, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Una jornada intensa, hoy particularmente estuvimos participando de una asamblea en el Hospital Regional, donde a partir del día de viernes tomamos conocimiento de, en Río Cuarto, 5 despidos, 5 trabajadores y trabajadoras que se quedaron fuera del sistema del ámbito laboral del Hospital Regional. Algo que nos sorprendió el modus operandi en el cual el gobierno de la provincia avanzó, que para nosotros se emparenta linealmente con el gobierno nacional. Cuando informaron un viernes por la tarde, después de las 18 horas, los despidos, porque ni siquiera son cumplimiento de contrato, porque empiezan sino a maquillarlo con los vencimientos de contrato, ni siquiera es eso. Son despidos injustificados, sin ningún tipo de causa, a lo cual a nosotros como organización nos lleva simplemente o nuevamente a sentir que nos enfrentamos a una nueva estrategia, en este caso del gobierno provincial, en el que pretende bajar el precio de las discusiones paritarias, que es el proceso que se viene a corto plazo, y empiezan con estos tironeos para poder condicionar la negociación. Lo cual es tremendo porque digo, y lo venimos discutiendo en el ámbito político general, nos toca tener enfrente un gobierno nacional con una perversidad para con los trabajadores y trabajadoras, porque no hay otra forma de llamarlo, no solo con la cantidad de despidos que hubo en el ámbito nacional, las formas, sino con la persecución constante que vemos hoy los trabajadores y las trabajadoras del sector nacional. De hecho, estamos en una vigilia porque han anunciado una nueva ola de despido. Es realmente a veces inentendible que se permita avanzar un gobierno de la manera que está avanzando, porque de la mano de una tragedia individual que es perder el trabajo, perder el salario, perder la dignidad de llevar el plato de comida, la dignidad de garantizar salud y educación, es una tragedia colectiva, porque afecta a sectores donde la población demanda y demanda mucho. Afecta, digo, lo vemos en PAMI, lo vemos en ANSES, lo vemos en el Ministerio de Trabajo, particularmente Río Cuarto fue uno de los sectores más perjudicados en ese sentido. Y hoy en la provincia lo vemos en el sector salud. El propio Ministerio de Salud de la provincia salió hace muy poquito a asumir que había una creciente demanda, más de 40%, en el sector de la salud pública, que se debe linealmente respondiendo, digo, ante el aumento del desempleo, el aumento de la pobreza, la demanda del sector de salud pública crece. Y creció un 40% dicho por ellos mismos. Bueno, la respuesta, en vez de incorporar personal, que es una vieja demanda del sector de la salud pública, junto con las demandas de las condiciones edilicias, insumos y demás, la respuesta fue la reducción de personal. Por ende, no queda otra explicación que justamente avanzar en esta instancia con esta modalidad simplemente para poder condicionar las discusiones paritarias que se vienen dentro de muy poco. ¿Impacta tanto la cuestión paritaria? ¿Es tanta la demanda que ustedes tienen desde el ámbito salarial? ¿Tienen tanta voracidad gremial que si llega desde el gobierno a tomar estas determinaciones y en virtud de eso poder estar analizando que ustedes tienen ingresos desmedidos, salarios desmedidos para llegar a esta realidad? No, y en realidad, a ver, cualquier sector de trabajo que hoy se siente a analizar, y esta es una discusión que comenzamos a incorporar particularmente desde Río Cuarto, donde siempre venimos tomando como alcanzar la zanahoria, que es la inflación, que hoy es una mentira, que ha sido una mentira durante mucho tiempo, que es un engaño que nos termina un poco desvirtuando del camino, porque digo, hoy por más que nos den el índice de inflación al 100% o al 200%, la canasta básica se escapó de las manos de los trabajadores y las trabajadoras, y es casi inalcanzable. Y en ese marco hoy discutimos inflación y no discutimos canasta básica, no discutimos llegar a la canasta básica familiar. Para la provincia los incrementos salariales, digo, no hace falta ir muy lejos, el 70% de los trabajadores y las trabajadoras del ámbito provincial, municipal
y nacional estamos por debajo de la línea de pobreza. Claramente no serían las paritarias lo que les va a desbalancear la economía, ni en la provincia, ni en el país, ni en los municipios. Entonces, en ese marco es simplemente una mezquindad que tiene el gobierno en esto de querer tener controlado el sector de los trabajadores y las trabajadoras, sector que después es el que ejecuta todas las políticas que en la mesa chica del gobierno provincial se definen, sin enfermeros, sin camilleros, sin médicos, sin pediatras. El hospital no funcionaría. Digo. Entonces, claramente seguimos estando por fuera de su agenda. Una agenda que mira pura y exclusivamente seguir garantizando a espacios muy acotados a ciertos nombres y renombres que permanentemente están dando vuelta en el ámbito público provincial, garantizar la continuidad de los espacios, pero no garantizan, y hoy lo que vemos, mientras realizábamos la asamblea en el hospital, era tan larga la fila de personas que iban a sacar turnos que era tan relevante poder observar eso, porque mientras nosotros hacíamos una asamblea exigiendo reincorporación de trabajadores, la gente hacía cada vez una cola más larga para poder acceder a un turno. Bueno, ahí el ejemplo del por qué se necesita, primero, sobre todo, que estos compañeros vuelvan a su lugar de trabajo, y segundo, que sigan incorporando personal para responder a la demanda de la gente. Hablamos específicamente de la cuestión de la salud, es alarmante, lo que vos estás referenciando tiene que ver con lo que nosotros nos encontramos a diario, que recorremos todo el territorio. El sistema de salud, sin lugar a dudas, no tiene respuestas, sobre todo en aquellos lugares que son más chicos, las localidades más pequeñas, y todo ese ámbito de cobertura de salud tiene que impactar sin lugar a dudas en el hospital regional. Acá es donde se da la respuesta, y en ese sentido entonces es casi incomprensible esta situación, porque vos hablas con los intendentes y te dicen que no tienen ni privada ni pública ninguna posibilidad de dar respuesta a la demanda de la sociedad. La respuesta está en el hospital regional. El hospital regional es lo que vos nos estás contando como escenario. Digo, no hay lógica en lo que estamos viendo. No hay lógica absoluta, y sobre todo entendiendo de que tampoco hay una respuesta, como bien les decía, en las localidades. Nos toca como ATES recorrer muchas localidades del sur de la provincia, las localidades que pertenecen, que tienen organización, y siempre es una cuestión muy latente la falta de esta atención primaria y rápida de los municipios para con la población. Entonces, claramente, lo que más piden es una ambulancia para trasladar rápidamente a los pacientes a Río Cuarto para ser atendidos. No hay lógica. La única lógica, insisto, es primero respetar el lineamiento del gobierno nacional por el modus operandi con el que han avanzado, por lo irracional de la medida, y segundo es seguir pretendiendo disciplinar a los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, nosotros estamos y nosotras en ese camino en el que hay que empezar a entender, digo, más allá del momento en el que vamos a votar, más allá del momento en el que en alguna asamblea podemos discutir, que hoy sí no tenemos la capacidad de salir a defender los puestos de trabajo porque le tocó a 5 compañeros y compañeras del hospital. Estamos en vigilia ante lo que pueda pasar hoy a partir de las 6 de la tarde en muchos sectores del Estado Nacional donde hay una amenaza, hay una ola de despido. Digo, nos puede tocar a todos y a todas, y es nuestro, el trabajo es nuestro, no le corresponde más a nadie que a nosotros mismos. Y es lo que nos permite garantizarle a nuestros hijos lo poco que podemos dejarle a la clase trabajadora. No tenemos herencia, no tenemos los campos, podemos tener nuestro lugar de trabajo, que puedan acceder a una educación pública. Por eso también estuvimos defendiendo la educación pública cuando las universidades se vieron atacadas. Digo, el abanico de sectores que están siendo perjudicados, atacados de manera muy perversa, es tan amplio que el gobierno nacional hoy lo que tiene enfrente es a un enemigo que todavía no ha terminado de organizarse del todo, pero que no falta mucho. A la otra cosa, y con esta cierro y te dejo para que vos, por supuesto, hagas la reflexión que corresponda. Nos mostrabas un escenario hoy, ustedes manifestándose en defensa de los trabajadores, como lo hacen en todos los ámbitos, pero específicamente hoy ahora estamos hablando del tema de salud. Por otro lado, la cola de gente que va a pedir el servicio y la prestación y la cobertura, y en el medio
encontramos un vacío que es el de la empatía con el reclamo. Pasamos de aplaudirlos en la pandemia a todos los trabajadores de la salud, ahora a ser no empáticos con la problemática que atraviesan como trabajadores. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que en el medio pasó una batalla cultural que perdimos, una batalla cultural muy fuerte, que es a la cual le tenemos que dar pelea, que es algo que va a ser muy a largo plazo, más allá de la urgencia de lo que hoy nos demanda, y estamos todos los días corriendo para sostener a compañeros y a compañeras, para sostener las luchas, las discusiones. Creo que lo que nosotros, la tarea nuestra es empezar a dar esa batalla cultural que perdimos, empezar a retomar todas esas viejas discusiones, y digo viejas porque ¿qué nos pasó en el campo popular? Y es que nos encontramos con que temas que creíamos que estaban saldados o discutidos, y hoy nos damos cuenta que no. Desde el feminismo, desde los derechos humanos, desde las infancias, desde la seguridad, desde la baja imputabilidad, un tema latente que se ve hoy. Creo que, y en ese marco también entra este sentimiento de clase trabajadora que se disgregó, que nos partieron en 1000 pedazos y que hoy tenemos que empezar a rearmarlo, porque esa enfermera que hoy lloraba en el hall del hospital porque se quedó sin su trabajo es la misma, como bien decías, que en la pandemia puso el cuerpo y nos vacunaba sin tenerle miedo a algo que no sabíamos qué significaba ni qué era. Digo, esa trabajadora que salvó un montón de vidas, hoy está llorando porque no tiene su plato de comida. Entonces, es esa la batalla que perdimos. Esa división que nos metieron en el medio, y lo que hay que recuperar es el sentimiento de clase. El sentimiento de clase trabajadora. Es lo que todas las instituciones, organizaciones sociales, sindicales, e incluso sobre todo las políticas partidarias. Las organizaciones políticas partidarias tienen que entender que son parte de una clase trabajadora a la que tienen que respetar y a la que le tienen que devolver lo que les da al momento que salen a hacer las campañas electorales. En este contexto, lo que es para nosotros muy importante es tener la opción como medio de comunicación de hacerlo de manera responsable, visibilizando precisamente las problemáticas, los reclamos y generar en todos nosotros la posibilidad de que tomemos conciencia de que esto que nos atraviesa nos involucra a todos. Y de esta manera asumimos el compromiso como multimedio de darle continuidad, por supuesto, a los reclamos que está haciendo el gremio ATE, como así también el resto de los gremios, porque hoy nos está atravesando como sociedad y nos impone que en poquitos días vamos a encontrarnos con jornadas de reclamo donde vamos a estar coincidiendo todos y manifestándonos todos en virtud de precisamente levantar esas banderas. ¿Querés cerrar con el tema de las convocatorias para los próximos días, que van a además tener una movilización muy importante? Bien, hoy se definió en la asamblea, en esta instancia, en la instancia del hospital, el próximo viernes una concentración a partir de las 10 horas. La idea es también exteriorizar el reclamo del sector del hospital, de la mano de los despidos y demás. Y también se nos vienen jornadas donde pertenezco a la CTA autónoma. Hemos convocado jornada de lucha para el 9 y el paro para el día 10 de abril, donde entendemos y pretendemos que se empiece a tomar conciencia de lo que necesitamos se discuta a niveles gubernamentales y que somos nosotros y nosotras quienes tenemos que marcar la agenda, y es en la calle, no es en otro lugar, es en la calle. Para todos, la invitación, la convocatoria y que tomemos conciencia. Lo que nos está atravesando no le sucede a los otros, nos pasa como sociedad y tenemos que tener comprensión, empatía, pero por sobre todas las cosas, una lectura de la realidad como corresponde, que es lo conveniente, que es lo apropiado. Siempre hacemos periodismo responsable en Multimedia de la Ribera.